Continuando con régimen de bienestar, el siguiente régimen que teníamos para ver era el conservador. El conservador está asociado en el modelo de Spin-Andersen a los países de Europa continental, fundamentalmente Alemania, Austria, Francia, Bélgica, y posteriormente otros autores han identificado también este tipo de modelo a la Europa mediterránea. Ponía por allí Italia, España, Portugal, Grecia. Spin-Andersen originalmente había tratado ya Italia, los otros países son agregados por otros autores. Aquí hay que decir que para algunos autores el modelo mediterráneo mantiene diferencias respecto al conservador típico y lo presentan como un modelo con algunas variantes. Otros simplemente prefieren decir, bueno, más allá de que tiene algunas diferencias específicas, está comprendido dentro del mismo modelo exactamente. En todo caso, todos los autores reconocen que la situación de ambas regiones es similar. Y un poco lo mismo pasa con Japón. Japón lo trataba también Spin-Andersen. El propio Spin-Andersen reconoce que la situación de Japón es un tanto híbrida, pero termina por preferir ubicarlo en el modelo conservador. También otros autores siguen este camino. Entonces, bueno, lo que resumiría de esto es la forma más típica de este modelo correspondería a esos países que veíamos al inicio, a los países de Europa continental del norte, y con precisiones y algunos ajustecitos en algunas cosas particulares, se reconoce como adaptable el modelo también a los países mediterráneos, a Japón, y el propio Spin-Andersen era partidario de ubicar todo este conjunto como parte de este formato. La base política que Spin-Andersen identifica para este modelo es el de países con un contexto ideológico donde no predomina ni el liberalismo fuertemente ni el socialismo. Por el contrario, serían hegemónicos enfoques de origen conservador, por ejemplo, enfoques de democracia cristiana o alianzas de democracia cristiana y grupos conservadores más clásicos. A su vez, las vertientes por las que se llega a este modelo estarían identificadas con el estatismo monárquico, esto es el desarrollo del Estado bajo los países monárquicos autoritarios a la vieja usanza de Europa, estados donde el funcionariado estatal está muy pegado al rey, es dependiente del rey, es fiel al rey, por tanto fiel a un gobierno de corte autoritario y no democrático representativo, un funcionario que está, digamos, más cercano al ejercicio del poder que a la gente. Esto va a tener que ver con cómo Spin-Andersen describe después el modelo. El, al, corporati al corporativismo tradicional, es decir, a la estructura de gremios y sindicatos que, como dijimos alguna vez, venía ya desde la Edad Media. El liberalismo había reaccionado contra estos formatos, el conservadurismo procura mantenerlos y desde el siglo XIX en adelante cobran nueva fuerza. Bueno, asociado a ese nuevo reimpulso del corporativismo, este modelo estaría asociado a ese fenómeno. A su vez también lo asocia a la doctrina social católica, a la posición de la Iglesia Católica sobre finales del siglo XIX, cuando pasa de ser reaccionaria respecto a los sindicatos, estar contra los sindicatos, la movilización obrera, identificándola como socialista y de izquierda, y la Iglesia gira a una posición de rescatar la tradición gremial del corporativismo tradicional, del corporativismo conservador, y adaptarlo a una prédica católica que vaya por la vía de fomentar sindicatos católicos ligados a partidos católicos. Bueno, esto sería otra de las vertientes. Cualquiera de estos tres componentes, el estado de los estados monárquicos,
el corporativismo tradicional que venía de la Edad Media y que pasa a la modernidad a través de los sindicatos, y la doctrina social católica serían vertientes que colaboraron a la construcción de este modelo, que confluyeron en la construcción de este modelo, con variada influencia según los países. En Italia, por ejemplo, la doctrina social católica será especialmente importante por la importancia del catolicismo allí. En otros países donde el catolicismo está menos presente, se podrá explicar el desarrollo de este modelo por las otras claves. A su vez, bueno, con esto de las alternativas según lugares, para Japón se plantea, bueno, el confucianismo tuvo en Japón el mismo rol que tuvo la doctrina social católica en las áreas católicas, en cuanto a ser una creencia religiosa que a su vez tenía un formato planteado de cómo tiene que actuar la sociedad y cómo tiene que comportarse la gente en términos de construcción de pautas de política social y de dinámica social. Bueno, y está. Y que entonces eh, en otros países otras religiones pueden haber tenido el mismo tipo de rol que tuvo la religión católica respecto a este formato. Estas bases políticas son más bien introductorias para ir metiéndose en el tema. Lo sustantivo va a ser la descripción que vayamos a ver de ahora para adelante respecto a las características y al objetivo general del modelo. En cuanto al objetivo general del modelo, apuntaría a tener una cobertura regulada por el Estado, obligatoria, ya dijimos cuando estuvimos comentando los elementos del régimen de bienestar, que Spin-Andersen va a considerar que la cobertura social está ligada a este formato cuando la regulación estatal sea obligatoria, cuando vos accedas a una prestación porque el Estado determina que obligatoriamente vos tenés que entrar en este esquema, y a su vez esa condición agregada a tender a mantener las diferencias de estatus entre los estratos sociales, lo cual va a ser conseguido a través de asociar las prestaciones al campo laboral de las personas. ¿tá? O sea, esta regulación obligatoria va a ser obligatoria en general. Si vos tenés un trabajo formal, vas a tener que entrar en este esquema de cobertura, pero este esquema de cobertura corresponde a cada área de trabajo por separado y tiende a diferenciar nivel de prestaciones entre las profesiones con más prestigio, más altos salarios, y otras con menor prestigio y salarios. Se crea un esquema de prestación social diferente para cada espacio. Lo que Spin-Andersen planteaba con esto es que el objetivo había tenido originalmente el móvil, el objetivo de mantener distintos a los que eran distintos. Está así, construimos políticas sociales para todos, pero no van a ser lo mismo en países, por ejemplo, que venían de aquel estatismo monárquico, los funcionarios del Estado que el resto de la población. Los funcionarios del Estado son los fieles al rey, los más próximos al rey, entonces vamos a mantener ciertos privilegios en ese grupo con respecto al resto de la población. Ese grupo laboral va a tener beneficios respecto a otros. A su vez, eso te asegura que los que tienen salarios más altos pueden tener un paquete de prestaciones mayor y no estar mezclándose en el mismo paquete de prestaciones con grupos y profesiones que tienen menor salario, menor capacidad de pago. Entonces, para Spin-Andersen, esta construcción diferenciando grupos de trabajo entre sí tenía el objetivo de mantener separados a personas de estatus distinto. No mezclarlos en una misma cobertura estatal, sino asignar un paquete específico distinto para cada uno y
ordenarlos, mantenerlos distintos en términos de estatus. En definitiva, cierta igualación este régimen va a producir, construye prestaciones sociales para todo el conjunto de trabajadores formales, eso cierto empuje de igualdad va a dar, pero como está construido diferenciando gente según el tipo de trabajo que tiene, no va a generar una máxima igualdad, no extrema sus resultados de igualdad, e incluso se puede decir, y dice Spin-Andersen, no solo no va a llegar al extremo en sus resultados de igualdad, sino que está construido buscando mantener en cierta medida la desigualdad entre grupos que se consideran desiguales desde esta medida. Bueno, entonces, efectos del modelo. Segmentación por estatus, o sea, estratificación corporativa, es esto que venía mencionando ahora. Segmentación por estatus, diferenciación de distintos niveles de gente según estatus social, según nivel de ingreso. Esta estratificación es corporativa en el sentido de que hace a los espacios de trabajo de las personas. El Estado pacta con cada sector laboral el monto de prestaciones que se financia con participación del Estado y descuentos al salario. Esto es, bueno, si vos entrás a estas coberturas sociales a través de tu lugar de trabajo formal, habitualmente esas prestaciones sociales van a estar financiadas en parte por descuentos sobre el salario y aportes que tiene que pagar la empresa, ¿no? Normalmente la empresa paga un poco de aportes por el trabajador, a su vez el trabajador tiene descontado a su propio salario una cierta plata que va a ir para financiar esa cobertura, y esto normalmente se junta también con financiamiento estatal, o sea, normalmente el Estado termina desembolsando plata también para cubrir este tipo de políticas. Características que están asociadas a esto. Por un lado, la atomización de los esquemas. Esto puede diferir mucho de un país a otro en cuántos esquemas distintos hay, pero y incluso también por épocas, de repente países que llegan a estar súper atomizados, después van tratando de hacer un abordaje un poco más homogéneo y juntando distintos regímenes de prestación, unificándolo un poco más, pero de por sí se tiende a un esquema atomizado, fragmentado, porque como vas construyendo las políticas para cada área de trabajo, por lo general terminás con un montón de esquemas distintos. O sea, si estamos hablando de un régimen jubilatorio, no terminás con un régimen jubilatorio donde toda la gente sigue las mismas pautas, sino que terminás con, dependiendo de los países, 5 regímenes jubilatorios o a 20, 30 regímenes jubilatorios distintos, porque fuiste armando para cada uno por separado el paquete de qué condiciones de jubilación le ibas a dar a cambio de qué. Uruguay es, por supuesto, ejemplo de este tipo de esquemas donde conviven varios regímenes jubilatorios en paralelo según el tipo de área de trabajo en el que hayas estado. Y Uruguay ahora tiene una fragmentación en esquemas distintos que no es extremadamente elevada. Décadas atrás tenía un esquema muchísimo más fragmentado, tenía una cantidad de vías jubilatorias distintas, de reglas jubilatorias distintas, mucho más amplia que la de ahora, mucho más variada que la de ahora, porque a partir de conformar el BPS se fueron organizando los esquemas, se fueron fusionando parte de esos múltiples esquemas que había antes. Seguimos con regímenes de jubilación distintos según área de trabajo, pero menos de los que Uruguay llegó a tener en el máximo de atomización. Agregaba yo ahí lo de gobierno autónomo porque otra característica importante en la cual otros autores eh, van a hacer más pie en la descripción de este modelo es en que además el gobierno de estos sistemas suele tener bastante autonomía respecto al gobierno general. Por ejemplo, en algunos países este tipo de modelos está gobernado exclusivamente por
las empresas y los trabajadores. Y el Estado tiene muy poca oportunidad de meter cuchara en la política, porque como se construyó por pacto entre trabajadores y empresas respecto a cuánto de aporte descontamos, qué prestación vamos a tener a cambio de eso, finalmente terminó regulado con carácter obligatorio, como decíamos, por eso correspondería a este modelo, pero muchas veces son modelos así, muy autónomos, fueron muy autónomos en su construcción y son todavía muy autónomos en su gobierno. Acá difieren de país en país de qué medida funciona esto. Hay países donde el Estado junto con los sindicatos y las empresas gobierna el sistema, caso del sistema uruguayo, y países donde el Estado tiene todavía mucho menos rol y la dirección del sistema está más plenamente en manos de sindicatos y empresas. En todo caso, es un modelo que tiende a darle mucha autonomía a los protagonistas sociales del modelo, a las empresas y los sindicatos, porque o tienen la conducción completa del modelo o tienen mucha influencia en cómo se gestiona esa política, porque son parte de los actores que la dirigen. A su vez, Spinander se sumaba como rasgo el sesgo hacia los funcionarios públicos. Lo que plantea Spinandersen es este tipo de modelo que diferencia el nivel de prestaciones que la gente va a tener según el área de trabajo en la que se desempeña, tendió, y él acá está pensando específicamente en los países que él situaba para esto, en los países continentales de Europa Occidental, dice, tiende a tener un sesgo a favor de los funcionarios públicos, o sea, normalmente te encontrás con que, punto uno, los funcionarios públicos tienen un régimen de prestaciones distinto del de los privados y suelen tener algunas ventajas respecto a los privados en el tipo de coberturas que tienen. Él apunta para el caso europeo en que esto vendría de que en origen aquel funcionariado era el funcionariado fiel al gobierno monárquico y por tanto se le pagaba, entre comillas, extra esa fidelidad con una construcción de prestaciones más avanzada respecto a lo que tenían los privados. También se constituye antes, por ejemplo, ¿no? Si uno va a la historia de estos modelos, tienden a construirse antes entre el funcionariado público que entre los privados. Ese de vuelta es tal cual el caso del Uruguay, que arrancó teniendo como inicio de lo que luego va a ser el sistema jubilatorio, las prestaciones paramilitares, eso en sus antecedentes más iniciales, todavía no como una política jubilatoria eh, estandarizada y construida, porque en realidad el Parlamento votaba uno por una las jubilaciones que se concedían a cada uno de los militares que se iba retirando, pero sus primeros antecedentes están en los militares y el inicio de una política jubilatoria sistemática, esto sí como construcción de política para todos los trabajadores del área, ya de manera general y tal, viene del sistema de jubilación de las maestras en primaria. Bueno, entonces Spinandersen apuntaba a ese sesgo de construcción hacia los funcionarios públicos, se crea primero hacia los funcionarios públicos y tiende a mantener un esquema diferenciado y prestaciones distintas en un caso y en el otro. A esto sumaba Spinandersen un segundo rasgo que es el del familiarismo. A ver, esto tiene que ver con que las prestaciones cubren a toda la familia a través del trabajador. O sea, la idea era, como las prestaciones sociales se asignan a través de el rol de la persona en una cierta área de trabajo formal, las prestaciones están dirigidas a cubrir a esa persona y a la familia de la persona, el cónyuge, los hijos. Esto tiende a darle un sesgo en que la construcción trata de habilitar a que las mujeres no tengan que trabajar y se queden
en, eh, en su casa en las tareas de cuidado. Una prestación que está pensada en términos de, bueno, con la persona que trabaja en el mercado formal cubrimos al resto de la familia. En lo que estaba pensando cuando estos sistemas se desarrollan a lo largo del siglo XX, era en un esquema de familia donde el hombre trabajaba, la mujer estaba en la casa teniendo hijos y cuidando a los hijos. Entonces, eh, las, eh, las prestaciones organizadas de esa manera, donde el titular es el hombre que está trabajando fuera, pero abarca a toda la familia, tiende a facilitar un esquema donde las mujeres no precisen estar trabajando y puedan o no ingresar al mercado laboral o salirse del mercado laboral fundamentalmente cuando pasan a tener hijos. Después del primer hijo, bueno, tal, la mujer deja el mercado laboral y se queda en la casa. El esquema con que está construido esto tiende a facilitar esa situación. Está hecho entonces en parte para facilitar esa situación, teniendo por objetivo no tanto que las mujeres pasen a trabajar y ver cómo se hace para que las mujeres puedan más fácilmente pasar al mercado laboral, sino por el contrario, estaba pensado originalmente buscando ver cómo hacemos las cosas fáciles para que las mujeres puedan dejar de trabajar lo antes posible y pasen a quedarse en la casa cuidando hijos. Esto Spin Anderson lo traduce en varios rasgos que este sistema tendría. El primero de los rasgos, que si bien suele tener asignaciones familiares, prestaciones monetarias para las familias, muchas veces en estos países, en el momento en que Spin Anderson lo estaba describiendo, no aplicaba a madres solas o son pocas o de poco monto las prestaciones que tenés para esos casos. Lo que decía Spin Anderson acá es, en los países conservadores se registraba todavía a finales del siglo XX una estructura donde se estaba pensando en algo así como un premio a la familia tradicional constituida, como tuvimos acá el tema de la plata por hogar constituido que se cobraba. La idea es, este sistema está pensando en familias típicas, una pareja, hombre, mujer y sus hijos, está buscando que las políticas del Estado cimenten y colaboren a estructurar, a dar base y a mantener ese esquemita de familia tradicional. Entonces las prestaciones tendían a estar dirigidas a ese esquemita de familia tradicional y normalmente no tenían previsto aplicarse o se aplicaban en menor medida si lo que tenías no era una familia constituida de esa manera, sino una familia separada con la madre haciéndose cargo de los hijos por su cuenta en un hogar monoparental con sus hijos. Bueno, entonces ahí las prestaciones eran menores o no existían porque la idea del régimen era, estamos premiando la conformación de una familia según el modelo que queremos, y no cualquier otra cosa. Lo mismo se ve a través de ciertos mecanismos que estos países tendieron a adoptar para facilitar, como decía hace un rato, que las mujeres casadas y sobre todo al tener hijos pudieran salirse del mercado laboral. Uno de los instrumentos que más fuertemente, que más claramente muestran que la idea era esta, es el mecanismo de la jubilación anticipada. Estos países tendieron a desarrollar modelos de jubilación anticipada durante el siglo XX, donde, ¿qué se hacía? Bueno, pues cuando las mujeres tienen su primer hijo, se jubilan, pasan a tener una jubilación. Eh, ¿Qué busca eso? Bueno, pues por supuesto, tratar de reforzar la plata que reciben las mujeres que tengan que salirse del mercado laboral y dedicarse a cuidados en la casa para favorecer que se puedan quedar en la casa a cuidar niños y no tengan que estar participando del mercado laboral.
Uruguay que siguió mucho este modelo, o sea, estuvo armado con una fuerte impronta de este modelo, a través, por ejemplo, de los países mediterráneos, como comentábamos hoy, más allá de sus particularidades, los países mediterráneos en general corresponden a este tipo de formato. Uruguay, que viene en buena medida de esa base, tomó en gran parte este modelo y tuvo en su momento un modelo de jubilación anticipada, la jubilación por ley madre. Se creó, con el tiempo terminó volviendo a sacarse, pero en el momento de pleno despliegue de esta lógica, Uruguay se había sumado a esta misma lógica de qué tiene que hacer el Estado respecto a las mujeres trabajando y al mismo tiempo el tema de los hijos. Bueno, que el Estado ayude por la vía de facilitar que las mujeres dejen el trabajo y se queden solamente en la casa a cuidar niños, porque esa sería su tarea natural, la, la- la tarea más propia de las mujeres, más estar en la casa con los niños que el estar trabajando. Bueno, por toda esta lógica que subyace al modelo, Spin Andersen asociaba el modelo como conservador, en este sentido de estar pensando una división tradicional de funciones: hombre afuera trabajando, mujer en la casa cuidando niños. Eh, y, mm, y se ve que efectivamente esa es la lógica que subyace al modelo cuando se ven instrumentos como este del que estábamos hablando. Ahí queda claro cuál es la orientación de qué es lo que el modelo prefiere y cómo entiende el apoyo estatal. Finalmente, el último de los rasgos que Spinander se señala relacionado con esto es que es la responsabilidad familiar antes que estatal, incluso en personas adultas en situación de pobreza. ¿Esto a qué va? A qué dicen las leyes en estos países respecto a quién se tiene que hacer cargo cuando una persona está en situación de pobreza, no puede valerse por sí mismo respecto a ciertas cosas básicas? ¿Quién tiene que venir a apoyar? En los países de matriz conservadora, normalmente las leyes lo que indican o indicaban es, bueno, la responsabilidad ante todo es de la familia tiene que ocuparse. Si no puede ocuparse la familia, entonces va el Estado. Esto hace a un montón de campos de legislación diferente de acuerdo a cada política social, pero que tiene que ver con esta idea de cuando vos vas a ver, bueno, ¿cuándo el Estado tiene que ocuparse? En estos países muchas veces el formato pasa a ser, o pasaba a ser, según los casos, el Estado tiene que ocuparse cuando la familia no tiene medios para resolver el tema. Pero entonces la prioridad es, en principio, frente a este tipo de situaciones, frente a una vulnerabilidad aguda de una persona, a quien le cabe la responsabilidad de ocuparse en lo inmediato es a su familia. Primero tiene que responder la familia. Si la familia tiene medios, el Estado no interviene, la familia se va a ocupar. Si la familia no tiene medios, ahí, bueno, pues el Estado interviene. Pero la responsabilidad del Estado estaría atrás de la responsabilidad de la familia y no antes. En esto señala Spin Andersen también un rasgo familiarista, en el sentido de dejar al Estado por atrás de la familia en cuanto a responsabilidades sociales. Así que esta construcción sería familiarista en el sentido de que el Estado busca apoyar un cierto modelo de familia, busca intervenir en la división hombre-mujer de tareas, también con un sentido de familia tradicional, y además es también familiarista en el sentido de que el Estado eh, tiende a quedarse atrás de la familia respecto a quién se hace cargo de las cosas en ciertas situaciones de vulnerabilidad. Esto sería bien distinto, por ejemplo, respecto a la lógica más puramente liberal, del régimen liberal. En el régimen liberal habíamos visto exactamente lo contrario. ¿Cuál era la lógica del régimen liberal? Bueno, si la persona puede manejarse en el mercado, lo mejor es que se maneje en el mercado. ¿Cuándo la responsabilidad por la situación de esa persona va a ser del Estado? Cuando esa persona no tenga medios para moverse en el mercado. Entonces, frente a situaciones de fuerte vulnerabilidad social, frente a situaciones de pobreza, ahí es cuando el Estado va a intervenir. Vas a
al armado legal de ciertas prestaciones en países de matriz conservadora, y lo que te encontrás es distinto. Lo que se dice es, y frente a esas situaciones, ¿quién tiene que ir? La familia primero. Primero vemos si la familia se puede hacer cargo o no. El Estado va si la familia no se puede hacer cargo. En el régimen liberal sería exactamente al revés, donde el Estado tiene que ir primero y más allá de si la familia tiene medios o no tiene medios, es respecto a las situaciones de pobreza. Bueno, quedamos por aquí con régimen conservador y en el próximo vemos el socialdemócrata.